Un santo para cada día. Primero de agosto. San Alfonso María de Ligorio, fundador. San Alfonso María de Ligorio, con 30 años, era sacerdote, estaba trabajando con los pobres y formaba parte de un equipo misionero en la diócesis de Nápoles, Italia, en aquella época la tercera ciudad más grande de Europa. Había nacido en 1696 en el seno de una familia de una cierta nobleza, y como era el hijo mayor, sus padres esperaban que aumentara con fama y éxito el honor familiar. De hecho, su padre era capitán de galeras del rey, y para Alfonso había decidido un futuro dentro de la justicia. Con 16 años, Alfonso obtenía los títulos de doctor en Derecho Civil y Canónico, con una amplia cultura en los campos artístico, científico y musical. Su fe, asumida de manera natural en el entorno familiar, se alimentaba en los grupos juveniles que acompañaban los padres filipenses y en el compromiso con los enfermos del Hospital de los Incurables que visitaba cada día. Fue un abogado de éxito por juventud y preparación, pero pierde un juicio amañado desde el principio y se pregunta por el sentido de su vida. Sus palabras al salir del juicio fueron: «Mundo te conozco, adiós tribunales». Están hoy en día escritas en una de las paredes del Palacio de Justicia de Nápoles. Alfonso experimenta la llamada de Dios y decide responder haciéndose sacerdote. Renunció a su profesión e inició los estudios eclesiásticos, a pesar de la fuerte oposición paterna. El 21 de diciembre de 1726 recibió la ordenación sacerdotal. Tenía 30 años. Su padre al principio rechaza su opción por la vida sacerdotal y no se hablan aunque viven en la misma casa, pero la posibilidad de que Alfonso ocupara importantes puestos en la iglesia napolitana hizo cambiar su parecer. Sin embargo, Alfonso decide ir a vivir con otros sacerdotes a los suburbios de la ciudad, llenos de pobreza y marginación, y organiza grupos creyentes de oración, las llamadas capillas del atardecer. Con ellos inició la experiencia fascinante de escuchar, acoger y ofrecer la buena noticia en la calle, bajo la tenue luz de las estrellas, cuando los trabajadores regresaban a sus hogares. Las capillas del atardecer, dirigidas por los mismos jóvenes marginados, fueron una opción por el cristiano de a pie y por el pueblo pobre. Eran lugares de encuentro y oración, de creatividad, de escucha de la palabra de Dios y de promoción humana. A su muerte existían 72 capillas, con más de 10.000 participantes. El 9 de noviembre de 1732, en el mismo lugar donde Alfonso conoce la voluntad de Dios, Scala, nace la Congregación del Santísimo Redentor, con un puñado de compañeros. Ellos, sacerdotes de ciudad bien preparados, aprenden a vivir con los campesinos para llevarles a Cristo. Optan por seguir a Jesús desde la humildad y la vida común, siempre en camino, misioneros de las buenas noticias de Dios. Esta primera comunidad se convirtió después de muchas dificultades en un nuevo carisma religioso conocido por la Iglesia. El Papa Benedicto XIV aprueba la Congregación Redentorista el 25 de febrero de 1749 y se afronta la necesidad de un grupo misionero dedicado a la evangelización de las personas más abandonadas. Los redentoristas son reclamados por varias diócesis para evangelizar a los más pobres y a los más abandonados. Al mismo tiempo que San Alfonso compone obras literarias y musicales para educar al pueblo creyente en la fe, el villancico más famoso de Italia, Tu Eccendi della Stelle, es obra de Alfonso, y hasta el genial Verdi decía que no había Navidad en Italia sin esta canción. La preocupación por la reconciliación en las personas sencillas, a menudo apesadumbradas por el fatalismo,
y la concepción de pecado y la urgencia de formar a los seminaristas de su congregación provocan que Alfonso comience una seria reflexión teológica. Así nace su gran aportación a la Iglesia, la teología moral, donde Alfonso propone una nueva visión de la ética cristiana, combate el rigorismo moral de los jansenistas y establece las bases de una moral católica sin rebajas, pero llena de misericordia y compasión divina. También edita libros de espiritualidad que hoy tienen repercusión universal: la práctica de amor a Jesucristo, el gran medio de la oración, las glorias de María, las visitas al Santísimo. En el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces o época de la Ilustración, la Iglesia vive un enfrentamiento con los grandes filósofos de la época. Es la vuelta a la razón, y muchos pensadores creen que la Iglesia mantiene al pueblo en la ignorancia, carente de pensamiento. Sin embargo, la figura de Alfonso María de Ligorio es la de un hombre totalmente comprometido con su época. Con una amplia formación en todos los campos científicos, culturales y artísticos, Alfonso desarrolla con creatividad todas sus cualidades, siempre al servicio de la evangelización. Era pintor, escritor, arquitecto, compositor, pensador, músico, teólogo, director espiritual. Alfonso fue un enamorado de la belleza toda su vida. Puso su creación artística y literaria al servicio de la misión a los más pobres. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787. Tenía 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la Iglesia en 1875. Para un devoto de la Virgen, ninguna lectura más provechosa que las glorias de María de San Alfonso. No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino